Elogiar. Esta es herencia, obviamente, de la terapia de soluciones y que se adopta en la terapia de posibilidades. El elogio es imprescindible, ¿no? Frente a las excepciones, a los avances y al finalizar las sesiones y también al finalizar la terapia en sí. El elogio sirve como un refuerzo y permite que el cambio pequeño se llene, podríamos decir, de energía para que se convierta en un cambio más grande, ¿no? Algunos prejuicios del terapeuta pueden influir en los resultados de la terapia, ¿no? La terapia de posibilidades no es solo un conjunto de técnicas, sino una actitud, un conjunto de ideas o creencias. Entonces, recogiendo posiblemente la herencia de muchos terapeutas, hasta de otros enfoques, empezando por Fritz Perls de la Gestalt, ¿no? O por el propio Minuchin dentro del enfoque estructural, la técnica debe ser conocida por el terapeuta, pero luego debe ser olvidada, porque lo que importa es más bien la actitud y la filosofía que maneje. Las técnicas van a surgir en el momento adecuado, sin que uno tenga que estar buscando cuál es la más adecuada, ¿no? Confiar también en el propio criterio que uno tiene, o en su propia espontaneidad, en su propio inconsciente, como quieran llamarlo. Porque si no vamos a tener que recurrir al manual a cada rato, ¿no? Para el caso A, ¿qué técnica? Para el caso B, ¿qué técnica? Y eso lleva a creer que todos los problemas son iguales y se resuelven igual. Y no hay dos casos que sean iguales. Las creencias constituyen una parte valiosa de su práctica. Vamos a llamarle creencias a lo que podría llamarse filosofía o encuadre teórico del terapeuta. Más que creencias verdaderas o falsas, lo que hay son creencias útiles o no tan útiles para el cambio. Para maximizar la eficacia de la terapia, se plantean terapias con sesiones con un número determinado, entre 6 a 10. El progreso, plantea O'Hanlon, suele darse entre las 6 a 8 sesiones. A veces se da con mayor antelación, en algunos casos se da desde la primera sesión. Por ello se pone énfasis en maximizar la eficacia en cada sesión, sacarle el jugo, utilizar al máximo todos los recursos, precisamente para minimizar el número. Una buena pregunta que se puede hacer en cada entrevista es: ¿qué es lo que quieres conseguir hoy con esta sesión? De manera tal que la agenda del día la plantee el paciente. ¿Qué es lo que indicará que ha conseguido su meta en la sesión de hoy? Establecer cuáles serían los criterios de efectividad de esa sesión desde el comienzo, para no andar divagando. Otra pregunta que hay que hacerse para potenciar la terapia es preguntarnos a quiénes hay que ver, quiénes deben ser incluidos en la terapia, ¿no? Normalmente se incluyen a los más motivados y para ello nos hacemos algunas preguntas. ¿Quiénes de los integrantes de la familia o del sistema o del grupo al que pertenece el paciente se queja o está alarmado en relación a ese problema? Por ejemplo, en un caso de alcoholismo, tal vez más que el paciente puede ser la esposa o la madre, ¿no? O de repente en un caso de anorexia, más que la paciente puede ser la madre, la hermana o el padre. ¿Quién cree que hay un problema? O sea, ¿este problema para quién es? De repente no es un problema para el paciente en sí mismo, sino para otras personas. ¿Quién está dispuesto a pagar por la terapia o a hacer algo que provoque un cambio? ¿Quién es el que está dispuesto a hacer de palanca, ¿no? ¿Quién tiene inquietudes que puedan limitar la terapia o obstaculizarla? O sea, ¿quiénes podrían ser los obstáculos para ver cómo se les neutraliza o, si es necesario, cómo se trabaja en ellos para cambiarles la actitud? ¿Quién insiste en la necesidad del cambio? Claro, desde hace un tiempo ya se sabe que la terapia familiar o la terapia de pareja se puede hacer con una parte de ella, de la familia o la pareja, y no necesariamente con todos. La idea de que toda la familia tenía que estar presente ya es una idea caduca de los años 50, 60 o hasta 70, pero después
esto ya fue cambiado, ¿no? Hay que incluir a los más motivados. A los menos motivados o a los problemáticos se les puede excluir, pero excluir no significa pensar que ellos no van a sentir los efectos. De todas maneras, los efectos del cambio van a llegar a ellos. Y posiblemente, después, ellos mismos pidan consulta porque su estilo de vida o aquello en lo cual se basaban para mantener su actitud ya no se presenta, porque los demás han cambiado, aunque ellos no. No es necesario que asista entonces toda la familia. En general, dice, el hecho de que una persona asista o no depende de los objetivos o el programa. ¿Sí? Va a venir tal persona. ¿Para qué? ¿Es necesario? La postura del terapeuta, es decir, la actitud que debe asumir, es de colaboración, flexibilidad y curiosidad. Sobre todo lo de curiosidad es particularmente importante porque la curiosidad es una muestra de interés. Aquel que ya cree conocer todo sobre el paciente o saber hacia dónde hay que ir ya no es curioso. Si ya no es curioso, establece distancia. En ese sentido, y tal vez posiblemente recordando sus primeras influencias rogerianas, O'Hanlon habla de la necesidad de ser empáticos, de mostrar respeto, interés y trabajar sin prejuicios. Yo creo que cabe aquí hacer una reflexión en torno a esto de la empatía, ¿no? Porque yo siempre he considerado que la empatía es vista entre los psicólogos de una manera errónea, como la clásica posición o la clásica idea de ponerse en el lugar del otro. Y eso, desde mi perspectiva, no es posible. Ponerse en el lugar del otro, en todo caso, debería significar entender su marco de referencia. Y para eso hay que escuchar, ¿no? En cambio, imaginar que yo me puedo colocar en la situación existencial del otro es una fantasía sin mucho sentido. Porque hay muchas experiencias que nosotros no tenemos. Para empezar, un hombre no puede sentir lo que siente una mujer y viceversa, ¿no? Una persona que está a puertas de la muerte no puede sentir lo que siente un sano o al revés. Entonces, me parece que es muy pretencioso decir me coloco en el lugar del otro. No, escuchar y entender, básicamente. Eso sería la empatía, al menos para mí. Estar atento a las posibilidades. Este ya es un elemento, creo, propio del enfoque de posibilidades. Posibilidades es otras formas de entender, otras formas de actuar, otras formas de sentir que tal vez a las personas involucradas en una dificultad no se les han ocurrido. No solamente son soluciones o excepciones, sino posibilidades. El concepto de posibilidad tal vez es un poco más amplio que el de excepción. El de excepción es cuando el problema no se presenta, debiéndose presentar. En cambio, la posibilidad es otra cosa que sea diferente. El terapeuta trabaja en la solución y no en el diagnóstico. De hecho, en la terapia de soluciones, en la terapia de posibilidades, ustedes saben que la actitud hacia las hipótesis es una actitud de rechazo, ¿no? Se considera que el terapeuta no debe perder el tiempo estableciendo hipótesis, y si por consiguiente no se establecen hipótesis, menos hipótesis diagnósticas. Hay que buscar desde el comienzo soluciones. Se pueden utilizar teorías, explicaciones e ideas del paciente junto con las del terapeuta para ir hallando esas soluciones. Incluir todo en la canasta. Aquí podemos hablar un poquito, porque también O'Hanlon lo incluye, de las etapas de motivación para el cambio que establecen Prochaska y Di Clemente, ¿no? Cada una de estas etapas favorece, permite o considera adecuado un cierto tipo de intervención y no otro. Vamos a ver más o menos en qué consisten. En primer lugar tenemos la etapa precontemplativa. Normalmente aquí los pacientes no se dan cuenta de que existen un problema y más bien son llevados por obligación. Se les debe hacer sentir que son escuchados y entendidos y no forzarlos a hablar sobre soluciones.